Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter, hola Martín. Estamos haciendo un tema muy complejo hoy. Para algunos puede parecer fácil, pero si te metes en esto puede ser problemático. Es algo muy relevante para nuestro tiempo. Creo que a veces subestimamos su relevancia. Bueno, entonces pidámosle al Espíritu que nos guíe. Nuestro Padre Celestial, te pedimos hoy nuevamente, como siempre, que nos envíe tu Espíritu Santo para guiar esta discusión. Y gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Así que Martín, la abominación desoladora. ¿Puedes oír el estruendo? Creo que esa es la referencia a un antiguo sermón. ¿Puedes escuchar el estruendo? Y se trata de este tema en particular. ¿Qué tan cerca estamos del cumplimiento de esta profecía? ¿Y qué significa realmente? Porque es muy importante que entendamos estas cosas, porque se necesita un entendimiento único cuando se trata de la abominación desoladora. Porque también hay gente que tira esto a la historia y dice que eso es en el futuro. No tiene que ver nada con eso. El futurismo lo arroja en un futuro muy lejano. Así que, por supuesto, creemos en el modelo continuo histórico de la Biblia. Y Martín, de verdad, digámoslo sin rodeo, ese es el único lógico al que adherirse. O de lo contrario, la Biblia fue escrita solo para la gente del pasado y solo para la gente del futuro. Y todo el bloque de la humanidad en el medio no tiene nada que ver con las escrituras. Esa es una tontería absoluta. Las escrituras están ahí para todo y cada punto de la historia. Así que, si tú viviste en la época de la Reforma, habría bloques de las escrituras que te dirían dónde estás en la corriente del tiempo. Y todo lo que se dice es relevante para tu época también. Así que el futurismo realmente no tiene futuro. Eso es un punto muy bueno. Sí, así que miremos esta abominación desoladora. Y veamos lo que podemos ver. Jesús habla sobre la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel. En singular, sin especificar más al respecto. Entonces, ¿a cuál de estas referencias se refería Jesús? Y por supuesto, podemos hacernos la pregunta, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, quiero decir, tú sabes, te advierten de algo que tú no sabes lo que es, no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, siempre que se menciona, se refiere a Babilonia. Sí, siempre es algo con Babilonia y termina en Babilonia, sí. ¿Y cuál es el punto? Sí. Así que, ¿qué es la abominación desoladora en nuestros días? Es decir, ¿cuándo sabremos que se ha cumplido la señal anunciada por Jesús para la huida de su pueblo? Quiero decir que esto es un tema muy importante. Afecta tu propia vida, sí. Así que necesitamos saber qué es la abominación desoladora. Y es hablada por el profeta Daniel. Así que si miramos la palabra desolación, Mateo 24:15, cuando por lo tanto veas la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, cualquiera que lea esto, que lo entienda. Marcos 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pararse donde no debe, entonces el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y a las montañas. Martín, aquí Marco nos da más detalles. Es interesante que las traducciones modernas, ellos dejan en Marco fuera lo de Daniel el profeta. Sí. Ahora, el argumento de esta gente es siempre, bueno, si lo dice Mateo, ¿por qué querías repetirlo en Marcos? Eso me irrita. Que podría incluso gritar. ¿Qué hay acerca del segundo y tercer testigo? Tú sabes, eso es
tan patético. Sí, porque la cosa es que esa es la excusa. Pero es tan fácil leer las otras partes y hacer tu estudio y luego te olvidas de eso y puedes caer en la trampa de la alta crítica. ¿Qué te dice que Daniel no fue un profeta, que ni siquiera escribió el libro de Daniel? Que no lo escribió, que no fue escrito por él, que no fue escrito en su momento, cuando fue escrito, que fue escrito después del evento. E incluso entonces corre con un problema porque va justo hasta nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo lo escribiría después del evento si aún no ha tenido lugar? Así que no vayamos allí. La alta crítica son un grupo irritante que están influenciados por los jesuitas y deberíamos descartarlos como irrelevantes para el tema. Excepto como adversarios. Cíñete a la Biblia y al continuo histórico. Correcto. Lucas 21:20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Este es un texto paralelo. Así que siempre es bueno tener un texto paralelo. Así que la abominación desoladora, y aquí nuevamente la abominación, cuando esté de pie en el lugar santo, un texto paralelo. Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejército, entonces sabrá que la desolación está cerca. Recuerda que Mateo y Lucas son profecías de doble aplicación. ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin de la era? Así que aquí hay una profecía del tiempo del fin dentro de una profecía del tiempo del fin. Un cumplimiento literal con un cumplimiento espiritual. Y no debemos dejar eso fuera de la ecuación porque entonces nos perderemos y tenemos que separarlo. Pero por supuesto, la aplicación literal tiene una lección de tipo para la aplicación espiritual. Entonces tú no puedes separarlo, no puedes decir esto es parte del futuro. En realidad están vinculados. Esa es una declaración tan importante porque el 90% de las personas o el 100% de las veces cuando tiene un conflicto sobre esto se debe a que lo separan, sí. Así que vayamos a esta declaración en el conflicto de los siglos. Jesús declaró a los discípulos que escuchaban los juicios que caerían sobre el Israel apóstata, y especialmente la venganza retributiva que vendría sobre ellos por su rechazo y crucifixión del Mesías. Señales inequívocas predecerían al espantoso clima. La hora temida llegaría repentina y rápidamente. Martín, ¿no es eso importante? Bueno, por supuesto. Los últimos eventos serán rápidos. Y el Salvador advirtió a sus seguidores, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Y ella cita aquí Mateo y Lucas. Cuando los estandartes idólatras de los romanos se establecieron en la Tierra Santa, que se extendía a algunos estadios fuera de los muros de la ciudad, entonces los seguidores de Cristo se encontrarían con seguridad en la huida. Cuando se vea la señal de advertencia, los que quieren escapar no deben demorarse. En toda la tierra de Judea, así como en la misma Jerusalén, la señal de huida debe ser obedecida de inmediato. El que por casualidad esté en la azotea no debe bajar a su casa, ni siquiera para salvar sus tesoros más preciados. Los que estaban trabajando en los campos o en los viñedos no deben tomar tiempo para volver por la prenda de vestir exterior que han dejado a un lado mientras debería estar trabajando en el calor del día. No deben dudar un momento, no sea que se vean envueltos en la destrucción general. Es una declaración muy importante. Nos lleva de vuelta a Lot, ¿sí? Sí. Bueno, si él no estuviera en Sodoma en primer lugar, eso hubiera sido una mejora, sí. Y si no lo hubieran llevado, sí, esa es la segunda parte. Y es por eso que su esposa miró atrás. En otras palabras, su corazón estaba más allí que fuera de la ciudad. Y así la culminación de todo esto le costó la vida. Hay otra declaración en el espíritu de profecía, creo que en Patriarcas y Profetas, donde ella dice claramente que la razón de que Lot se quedara fue por sus
posesiones. Y si él se hubiese mantenido fiel y habría salido, de hecho su esposa probablemente se habría salvado, sí. Por eso es bueno aleccionar. Lot es el ejemplo de aquellos que se mueven en el último momento fuera de la ciudad. Eso podría ser muy costoso. Ok, y otra cosa que hay que recordar o notar es que esto tiene que ver con el primer asedio. Pero recuerda, Martin, que el primer asedio es un tipo del segundo asedio. Y lo que es importante, que es posible que te pierdas si pienses que este es el segundo asedio. Y tú estés diciendo que ni siquiera entres, te está diciendo que no entres a tu casa si está en el techo. Esto suena como una huida rápida. Es una huida rápida. Pero es importante recordar que esto fue en el primer asedio. La razón es que si tú crees que es solo para el segundo asedio, es posible que te pillen desprevenido. Bueno, entremos en algunos detalles. ¿A qué se refiere cuando habla de la desolación y cuando habla de la abominación? Y la combinación, sí. Sí, porque, como se ha preguntado en la pregunta, ¿a cuál se refiere? Así que tú puedes explicarlo. Ok, vamos a los versos de Daniel. Daniel 8:13. Entonces oí hablar a un santo, y otro santo dijo a aquel santo que hablaba: Santo, recuerda que él estaba escuchando a los ángeles hablando, porque él estaba en visión, diciendo: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ahora recuerda que sacrificio fue agregado, y está inclusiva en el original porque no está ahí, fue agregado. Así que podemos leer la visión del continuo y la prevaricación desoladora para dar el santuario y el ejército para ser pisoteado. Así que él está hablando de una profecía del tiempo del fin, la profecía de los 2300 días. Y él tiene la pregunta, la transgresión de la desolación. Así que la desolación tiene que ver con la transgresión. La transgresión causa una desolación. Es muy importante. Y para dar ambos, el santuario y el ejército, para ser pisoteado. Hay dos aspectos. El santuario, que será pisoteado, y el ejército, que será pisoteado. Entonces, ¿cuál es el santuario al que se refiere? Bueno, el tabernáculo, del que habló Moisés, o el templo. Entonces la gente, algunas personas pueden decir que eso se refiere a una destrucción literal de Jerusalén, pero aquí no puede ser porque él está hablando de los 2300 días y el final de los mismos. Así que debe haber una connotación más amplia. Debe referirse a cualquiera que sea la aplicación del tiempo del fin. Pero aprendemos del literal cuál es la aplicación del tiempo final. ¿Cuál es la del antitipo? Así que tenemos que discutir sobre el santuario, lo que representa que está siendo pisoteado, y la casa del ejército, que es el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios sea perseguido y el santuario sea pisoteado en el proceso. Bueno, Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su súplica, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Así que ayúdame a entender esto, para que pueda comunicarlo. ¿Qué está pasando aquí? Él está haciendo la pregunta. Y está particularmente interesado en la profecía de los 2300 días, que tiene un comienzo y un final, porque es una profecía del fin del tiempo, desde la emisión del decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la porción mesiánica. La profecía termina al final y no hay manera de que puedas evitarlo. Si tienes una fecha de inicio, entonces debes tener una fecha de finalización, y toma un año por día. Y si tomas este día como un principio y los aplicas, entonces la porción mesiánica está completamente cumplida y satisfecha. Por lo tanto, el mismo principio debe aplicarse al resto. Tú no puedes usar el futurismo, tirarlo al futuro, tirarlo al pasado, preterismo,
Es un flujo continuo histórico. Así que desde la emisión del decreto, a través de la era mesiánica, hasta el fin. Y porque el decreto comenzó en el 457 antes de Cristo, si tú agregas el tiempo, termina en el 1844, te guste o no. Y es ahí donde termina. Y hay tantas personas que discuten sobre 1844, pero deberían pensar qué sucedió en el 1844. Las grandes líneas se abrieron para la proclamación del Evangelio. La era electrónica se abrió en ese momento para comunicarse a través de código. Las grandes líneas de viaje se abrieron en 1844. La oposición vino en forma de espiritismo, en forma de ecumenismo, en forma de todo lo que tú puedas pensar en el comunismo. El comunismo, todas las cosas comenzaron en 1844. Si ese no es un año importante, entonces no sé qué año es importante. Así que ese es el punto. Y obviamente Satanás atacará esto. Obviamente, porque él tiene que hacerlo. Tiene que atacar la línea de tiempo y tiene que ridiculizarla. Y veo, Martin, que a menudo escucho a los predicadores evangélicos cada vez más atacan el movimiento de Miller. Sí, todo lo que Miller hizo fue tomar una profecía y aplicar los principios y llegar a una conclusión. Ok, tuviste un mal evento porque no entendía lo del santuario, pero se habló de eso. Pero en todo caso, también eso está en la Biblia de que eso debería suceder en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estos evangélicos no ridiculizaron a los discípulos cuando entendieron mal el evento cuando Jesús fue crucificado? Ellos se equivocaron del evento, sí. Ellos se equivocaron en el evento, sí. Ellos se equivocaron. ¿Quiere que te lo repita? Ellos se equivocaron. Pero todavía está en la Biblia, sí. Y sigue siendo relevantes. Sí, y es importante que entendamos que el tipo tienes que encontrarse con el antitipo. Y si no entendemos eso, entonces no entendemos por qué Jesús tuvo que morir para poner fin a la ley ceremonial, porque apuntaba a él. Así que eso es algo importante que veamos. Ok, así que él quiere una respuesta y entonces también deberíamos querer una respuesta. Daniel 9:27, y él confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana él hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la multitud de las abominaciones la dejará desolada hasta la consumación, y lo determinado se derramará sobre el desolador. Puede sonar complicado, ¿verdad? Puede ser si lo lees así. Si lo lees así y lo saca de esa parte de la profecía que en realidad contrasta al Mesías con el antimesías, digámoslo de esa manera. El que construye y el que destruye. Y él confirmará el pacto con muchos por una semana. Esa es la última semana en la profecía de las 70 semanas. Así que, ¿quién confirmará el pacto? Obviamente es el Mesías. ¿Ok? Y a la mitad de la semana, de esos 3 años y medio, esa final semana, él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, ellos están en el futurismo y aplican eso al anticristo. Y luego lo arrojan al pasado o al futuro. Es ridículo. La forma en la que el sistema de sacrificio llegó a su fin fue con la muerte de Jesús. Así que hazte la pregunta. ¿Murió Jesús a la mitad de la semana? En otras palabras, 3 años y medio. Si toma el principio de años por día, 3 años y medio del inicio de su ministerio, ¿sí o no? Sí. Entonces es el cumplimiento de la profecía. Así que él puso fin al sistema de sacrificios al convertirse en el sacrificio perfecto. Eso es importante, ¿verdad? Necesitamos entender eso, porque si tú no lo sabes, entonces puedes terminar como el catolicismo. Entonces todos están en todo tipo de direcciones. Así que él hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Algunas personas dirán, pero él no lo hizo, los romanos lo hicieron. Si quieren discutir de esta manera. Pero él dice, yo entregué mi vida y la retomo voluntariamente.
y por la sobredifusión de la abominación. Así que ahora estamos hablando del lado negativo. Jesús no trae un lado negativo, solo trae positivo. Él hará la desolación hasta la consumación, y esa determinación será derramada sobre el desolador. Así que la abominación se establece a partir de algún momento y continúa hasta el final, hasta que ella misma sea destruida. Sí, y eso será con la roca que ha venido del cielo, que es la venida de Jesús. Ok, así que necesitamos saber quién está siendo desolado, cómo está siendo desolado, pero obviamente había una aplicación literal. Los romanos vinieron, llegó el ejército romano, rodearon a Jerusalén, lo desolaron, lo aplastaron. Pero debe haber una aplicación espiritual, porque si vas a la primera, dice que el santuario y el ejército serán pisoteados durante todo ese periodo. Entonces, ¿qué sucede allí? Tendremos que mirar eso. Daniel 11:31. Y se levantarán armas de su parte y profanarán el santuario de la fortaleza. Cada vez el santuario siempre está ahí. Y quitarán el continuo sacrificio. El sacrificio es agregado. Entonces ellos pondrán la abominación que hace la desolación. Así que en otras palabras, ellos pondrán la abominación y la desolación en el lugar. ¿Ok? Así que tenemos que entender lo que significa esto. Recuerda que el templo fue destruido. Entonces, ahora algunas personas dicen, bueno, el templo debe ser reconstruido, lo que sea. No, 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 no. Ahora estamos en el reino espiritual. Sí, exactamente. Es tan importante lo que acabas de decir, porque mucha gente, como dices, se queda destacado allí y tiene que buscar un templo físico. No, no puedes saltar de uno a otro. No puedes hacer que el antitipo sea lo mismo que el tipo, porque entonces violas el principio. El antitipo siempre es un mayor cumplimiento del local, del ejemplo local. Pero se aprende del ejemplo, sí. Y luego tenemos a Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio agregado, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahora, no vamos a entrar en esa profecía, lo hemos hecho antes, los 2300 días. Los 2300 días. Bueno, no vamos a entrar en el desglose de esa profecía ahora, que son básicamente expansiones de los 1260 años que terminan en el 1798. No vamos a ir allí, solo nos vamos a concentrar en la desolación desoladora. Pero hay un marco de tiempo que nos dice que esto no tiene nada que ver con el templo literal. Exactamente, eso es lo que quería mencionar, eso también. Lo único que podemos mencionar sobre esto es que no es literal, no se puede aplicar a lo literal. Ok, así que volvamos a Daniel 8:13, que es básicamente la primera vez que se habla de eso, y da una visión general. Así que los ángeles están hablando de esto y están hablando de la transgresión que hace la desolación, ¿ok? Para dar ambos, el santuario y el ejército, para ser hollados. Entonces, ahora debemos preguntarnos, después de la crucifixión de Jesús y después de todos estos eventos, incluso después de la destrucción de Jerusalén, que fue hecha por la Roma pagana, ¿cuándo tuvo lugar esta desolación del santuario en el sentido espiritual? Porque continúa hasta el final y tiene su culminación en lo que Jesús dijo sobre el tema. Ve y estudia Daniel. Así que necesitamos entenderlo. Así que, Martin, veamos el santuario y preguntémonos qué representa el santuario y cómo puede contarnos la historia de lo que representa la desolación. ¿Qué representa? No la literal. No, porque la literal significa un sentido espiritual.
Así que aquí tenemos el santuario. Esto es solo un modelo. Y aquí está la entrada. Había 4 puestos allí. Y tú entrabas a este lugar. No podía entrar allí. Y tú entras y alrededor de esto todo era lino blanco. Ahora, la Biblia nos dice claramente lo que significa el lino blanco. Y eso representa la justicia. Pero no tenemos justicia. Cristo es toda la justicia. Así que obviamente representa justicia, pero tiene que entrar por la puerta. Ahora, ¿quién dice ser la puerta? Jesús. Jesús dice ser la puerta, ¿ok? Así que tú vienes al Padre a través de ¿quién? A través de Jesús. ¿Él dijo eso? Sí. ¿Hay alguien más que puede acudir al Padre sin Jesús? No, ninguno. Martín, ¿estás seguro? El Papa acaba de decir algo diferente en Kazajstán. Él dijo que todos los caminos conducen al cielo. Bueno, en realidad dijo que todos los caminos conducen a Roma. Porque él dice que solo a través de él puedes llegar allí. Ok. Es tan amable de él abrir esa puerta para todos, ¿sí? Bueno, la Biblia nos dice que solo hay una puerta. Y ese es Jesús. Cuando tú entras, tú inmediatamente ves el altar de las ofrendas. ¿Es así? Entonces, algo muere allí, a saber, un cordero. Así que, entonces el pecador penitente se arrodilla, coloca su cabeza sobre el cordero, confiesa sus pecados. No tiene que hablar en voz alta. El sacerdote no tiene que escuchar lo que él tiene que decir. Y con el tiempo transfiere sus pecados al cordero inocente. Entonces, ¿a quién representa el cordero? A Jesús. Ya hemos pasado por esto 1000 veces. Lo haré simple. Pero queremos saber cómo se hizo la desolación, ¿sí? Mientras el sacerdote mismo, que es Dios, y eso es lo que representa la rectitud. Entonces, ¿a quién representa? A Cristo, sí. Así que Cristo es el cordero y el sacerdote. Así que entonces el cordero muere. Así que sería un desastre si mataras al sacerdote, porque eso sería un problema. Así que tenemos una imagen doble aquí. El cordero representa a Cristo y muere por el pecado. Y el sacerdote representa a Cristo, quien es el mediador. Ahora, el sacerdote mismo no está mediando. Él es el tipo de mediador. Eso es muy importante. Sí, de nuevo, no es literal. Él es un tipo, es espiritual. Y en la Biblia el sacerdote es alguien que trae una ofrenda. Tiene que hacer un sacrificio. Ok, un pastor es alguien que es pastor, que es maestro, pero no es sacerdote, porque no trae sacrificio. Pero detengámonos ahí. Ok, así que este corderito está realmente atado a los cuernos del altar. En otras palabras, está asociado con ese altar. No puede separarse de ese altar. Y muere en este altar. Entonces, en tipos, entra en la relación y te envía a través de Cristo, a través de la puerta, que es Cristo, y está frente al altar, que representa la cruz. Y el Cordero lo representa a Él, y el sumo sacerdote lo representa a Él. Una vez que ha pasado por ese proceso que se llama justificación, porque cuando tú entras por las puertas, inmediatamente se está rodeado de lino blanco. Sí, cubierto por la justicia. Luego entras al lavacro, que representa el lavamiento al Espíritu Santo. Y ahí vas. Ahora se ha convertido en un representante de Cristo como discípulos. Entonces ha entrado en el lugar santo en tipo. Ahora, es aquí donde oficiaba el sacerdote y él tenía el candelero. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Así que aquí está el candelero. Si vas al libro de Apocalipsis, él está oficiando entre los candeleros. Sí, iglesias. Sí, en Apocalipsis.
También allí estaba la mesa de los panes de la proposición, que tenía los panes sin levadura y todas las especias aromáticas y el incienso y todo lo que representa, que eso representa a Cristo sin pecado, que su cuerpo fue entregado por ti. Luego también en el lugar santo estaba el altar del incienso y allí oficiaba el sumo sacerdote y simboliza las oraciones de los santos que se van haciendo aceptables a Dios por la mediación de Cristo. Luego entras en el lugar santísimo, que a su vez estaba separado por un velo. Eso es interesante. Tú tienes la puerta y luego tienes el velo. Y luego tienes el segundo velo. Y detrás del segundo velo tenías el arca de la alianza. Ya hemos discutido lo que había en la arca. No tenemos que hablar sobre eso. Tenía la vara de Aarón y todas esas cosas y el maná. Los 10 mandamientos que estaban allí escritos con el dedo de Dios. Y encima estaba el propiciatorio. Y encima de ellos, 2 ángeles mirando hacia abajo en el propiciatorio, en una forma muy contemplativa. Ahí tienes el plan de salvación. Para cómo llego a Dios, entro por la puerta, que es Cristo, acepto su ofrenda en mi favor, recibo la justicia de Cristo, que es la justificación, soy limpiado y empoderado por el Espíritu Santo para ser un discípulo de Cristo y un representante. Y eso también se puede hacer a través del bautismo, ¿sí? Y representa el bautismo. Y representa el lavado y la limpieza. Y luego participo de Jesús, la luz del mundo, que es la palabra de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y al participar de la palabra, me involucro en la comprensión del carácter de Cristo, emulando el carácter de Cristo, interiorizando el carácter de Cristo, que está representado por el pan de la proposición. Así que cuando yo participo de ese pan, es pan sin levadura. En otras palabras, si no participo del cuerpo de Cristo, no tengo parte y tengo que interiorizarlo. Pero si lo interiorizo sin pecado, porque no hay levadura. Así que en otras palabras, ¿qué representa esto? La santificación. Y sin esa santificación no es posible ver a Dios. Así que no puedo detener una justificación. Debo proceder al renacimiento y debo proceder a la santificación. Y las oraciones que ofrezco se hacen aceptables a Dios. Y todos los pecados que confieso quedan registrados en ese santuario, porque la sangre se aplica a los cuernos del altar del incienso. Así que ahí está el disco duro, con billones y billones de terabytes, que contienen todos los pecados confesados, el registro de los pecados. Es como una situación judicial. Si he sido un criminal, digamos que yo era un ladrón y me atraparon, voy a la corte, me sentencian, voy a la cárcel, pagan mis cuotas en la cárcel, me ponen en libertad, el registro del pecado aún permanece. Entonces, si me atrapan nuevamente, buscarán en los libros y dirán, disculpe, el registro dice que usted ha hecho esto. Por lo tanto, no tiene circunstancias atenuantes. Esta vez será peor para ti que la primera vez. Y es así como funciona. Así que el registro del pecado está registrado allí, lo cual es bueno, porque ahora su registro está registrado y eventualmente será limpiado. La santidad tendrá que ser limpiada del registro de pecado que ocurre en el día antitípico de expiación. Entonces te paras ante Dios como si nunca hubiera pecado. Ahora, los 10 mandamientos representan la ley de Dios
y son una transcripción de su carácter. Si haces un estudio paralelo en la Biblia, tú verás que cada uno de ellos dice que la ley es la ley, que la ley es la ley, la ley es la ley, y lo hará regularmente, y luego verá que Dios es Dios, Dios es Dios, y es exactamente lo que dice igual. Así que esa es la transcripción de su carácter. Y tú tienes el propiciatorio, que te protege de la condenación de la ley. Y los ángeles miran hacia abajo sobre el propiciatorio y miran con asombro porque ven el gran precio del Hijo de Dios para aplicar esa misericordia. Porque si Dios es 100% justo, se debe hacer justicia. Y la justicia exige la vida del pecador. La paga del pecado es muerte. Así que la justicia quedó satisfecha cuando Jesús, siendo el hombre corporativo, siendo Dios mismo, que eso es muy importante, toma sobre sí a toda la humanidad y paga ese precio. Wow. Sí, tú ves, tú no puedes quitar la consecuencia de la transgresión. No. Así que Él pagó el precio. En otras palabras, la ley se mantiene, no se puede eliminar. La justicia exigía la muerte para que se cumpliera, y ahora la gracia bajó, la misericordia puede abundar, porque al pecador penitente se le ha pagado el precio, la segunda muerte. Así que el propiciatorio es muy importante. Te protege de esa condenación de la ley, que legítimamente debería venir sobre tu cabeza. Y ahí mismo, aquí en el patio, se coloca sobre su cabeza. Y es por eso que cuando tú no confiesas tus pecados, esa misericordia se aleja y se separa entre ti. Ahora tenemos que responder a la gran pregunta: ¿cómo quedó el santuario desolado? Tomemos un sistema que surgió que se llama catolicismo romano. Entonces, cuando se eliminó el paganismo, entonces podría surgir el poder del cuerno pequeño. El paganismo tenía que ser quitado del camino. Y cuando eso estuvo fuera de camino, el sistema del anticristo podría desarrollarse. Ahora, ¿qué él hizo? Destruyó el mensaje del santuario. Así que pasemos por el catolicismo a través del santuario. Tú entras por la puerta. Ahora, el catolicismo dice que la puerta no es Jesucristo. Sí, ellos dicen que es la iglesia. Así que entonces tú eres salvo a través de la iglesia. Dios tiene la iglesia, pero usted no es salvo a través de la iglesia. La iglesia es el hospital, simplemente. Sí, pero Él es el médico. ¿Ok? Así que tú entras por la puerta. En otras palabras, tú eres salvo al venir a la iglesia. Entonces tú tienes que participar de los sacramentos. ¿Ok? Ahora, el catolicismo enseña que Jesús nunca murió por ti. Tú no eres salvo por la sangre del Cordero. Tú eres salvo por tu obediencia a la iglesia y a la toma de los sacramentos. En otras palabras, hay mérito en realizar los sacramentos. Entonces, eso se hace desde el altar. El altar está desolado porque Jesús nunca murió por ti. Era solo un ejemplo de obediencia, pero Él nunca murió por ti. Pero, ¿no se desoló también la puerta al cambiarla por completo a la iglesia? Completamente. Cada aspecto fue desolada. Así que la puerta está desolada. La justicia de Cristo ya no es su justicia. Ahora son tus buenas obras, tu obediencia. Así que el lino blanco queda anulado y sin valor. El cordero se hace nulo y sin efecto. El bautismo, que es un renacimiento en sentido espiritual, se ha trasladado al bautismo de infantes. En otras palabras, ser miembro de una iglesia sin una decisión cognitiva. Así que el lavacro se hace nulo y sin efecto. ¿Quién se convierte en la luz del mundo?
La iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Te dirá lo que está bien y lo que está mal. Por su propia volición te lo dirá. Así que no es Jesús, ya no es la luz del mundo. Es la oscuridad de la iglesia, es el magisterio. Sí, el Papa y los obispos que te definen la verdad para ti. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. No como el catequismo está escrito, que por la iglesia, que es una luz bajo tus pies y una lámpara en tu camino. Tú escucharás eso. Y entonces, cuando se trata de internalizar el cuerpo de Cristo, lo convertirán en un sacrificio perpetuo. Cuando la Biblia dice que por un solo sacrificio Él ha hecho perfecto para siempre. Entonces la mesa de los panes de la proposición es destruida. Luego la mediación, el altar del incienso. El sumo sacerdote, Jesús es el mediador. No el sacerdote que se convierte en el mediador. Tú tienes que conseguir el perdón de tus pecados del sacerdote aquí. Y Él es el mediador, no Cristo. Ahora, ¿qué hay del lugar santísimo? Ahora, hay un velo entre los dos. Jesús dijo que el velo representa mi carne. Y cuando Jesús murió en la cruz, ese velo se rompió de arriba abajo, mostrando que la separación que había entre judío y gentil, de acuerdo a lo que Pablo escribió sobre el tema, se ha ido y el evangelio es para todo el mundo. Ahora, tome el arca de la alianza. Dentro que está la ley. Y dentro está la vara de Aarón. Y adentro está la parte del maná. Ahora, la ley es la transcripción del carácter de Dios. Pero aquí la ley ha sido cambiada. Sí, está desolada. Porque una vez que cambias la ley, rompes una, la rompes todas. Y quitaron el segundo y cambiaron el cuarto. Y ellos formularon todo el resto. Y quitaron todas las promesas. Y quitaron cualquier cargo privado que tuviera, que no pasara por la iglesia. Así que todo el mensaje del santuario, todo el plan de salvación ha sido totalmente cambiado. Es una abominación. Es inconfundible. No puedes verlo de otra manera. Y hicieron la desolación. No hay forma de estar seguro. Ahora, cuando estoy entrando a través de Cristo y estoy rodeado por la justicia de Cristo, ¿de quién es el mérito que recibo? De Cristo. Eso es que ese mérito me es contado. En otras palabras, me apropié por fe. No es mi justicia, es su justicia. Ahora bien, ¿quién reparte el mérito en el sistema católico? El Papa. El Papa distribuye el mérito. Y distribuye el exceso de mérito por los santos y hasta Cristo. Así que ahora tú tienes este tesoro de méritos. Y lo encuentra ahora, viendo que Cristo nunca murió por ti y todavía tú eres responsable de pagar el precio de tus propios pecados. Por eso desarrollaron el purgatorio. Y en el purgatorio tú pagas el precio de tus pecados. Ahora bien, ¿quién puede aplicar la misericordia y liberarte de ese castigo? De nuevo el Papa. El Papa puede hacer eso. Entonces tienes ocasiones en las que lo hace con una indulgencia masiva, cuando toma su martillito y golpea la puerta para que pueda abrirla, para que las almas puedan salir del purgatorio. El que suple la misericordia y se convierte en el propiciatorio es el Papa. Entonces, Martín, ¿están los ángeles mirando maravillados al Papa? ¿Y están maravillados de la misericordia que dispensa? No creo. Es una abominación ventajosa, venenosa. No se me ocurre una mejor palabra. No, si hubiera una, estoy seguro que la Biblia la habría usado. Entonces, es una abominación. Todo el sistema es una abominación. Martín, si tú participas en algún aspecto de la abominación, ¿eres tú parte de la abominación? Sí, porque no hay una sola parte de este mensaje o sistema del santuario
Ninguna que pueda ser alterada. Es como la ley de Dios. Tú no puedes alterar el plan de salvación. Así que ellos no solo lo manipularon, sino que lo destruyeron por completo. Lo han dejado desolado. ¿Qué significa la palabra desolado? Nada. No queda nada, nada. Así que si no queda nada y entras allí y participas de algo, digamos, una cosa simple, digamos, el lavacro. El lavacro, después de una decisión de confesar tus pecados y aceptar el sacrificio del Cordero, entonces debe ser una decisión de un adulto, sí. Bueno, convirtámoslo en un bautismo infantil, dicen ellos, y han destruido parte del santuario. Si tú reconoces al papado como el sumo sacerdote de los cristianos, ¿no estás entonces profanando el santuario? Con seguridad, definitivamente. Ok. Si tú predicas el futurismo o el preterismo, ¿no está profanando el santuario? Porque tú estás sacando a Cristo de la historia, arrojándolo al pasado y arrojándolo al futuro, y los pobres que están en el medio no tienen a dónde ir. Está profanando el plan de salvación. Está profanando el santuario. Está siendo desolado. Así que en realidad, como dijiste, cualquier organización eclesiástica o cualquiera que participe en cualquiera de estas desolaciones de las que las iglesias romanas forma parte de esto. Y este es un gran problema. Así que Apocalipsis 3, verso 18. Este es el consejo a la iglesia de la Odisea. Y esa es la última iglesia en la tierra, ¿verdad? Y ellos tienen que traer el mensaje final a la humanidad, que incluye los mensajes de los 3 ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Lo que en realidad te lleva de vuelta al mensaje completo del santuario. Sí. Y si no lo haces, si no lo vincula al santuario, entonces no entendiste el punto. Entonces no está haciendo lo que la Biblia dice. Es decir, lo que escribió el profeta Daniel, que el lector entienda. Y de hecho, si vas a Apocalipsis 12, simplemente tomemos Apocalipsis 12 o Daniel capítulo 12. Luego leerá en el versículo 9 que dice: y él dijo, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin se define por tiempos y la mitad de un tiempo, que esos son los 1260 días, día por años, 1260 años, que es el tiempo de la supremacía papal. Y él dijo, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, en cualquier momento, después del 1798, muchos serán purificados y emblanquecidos. En otras palabras, recibirán la justicia de Cristo. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Y entonces viene el verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ese es el verso que teníamos ahora mismo. Echemos un vistazo a lo que dice aquí. Esta iglesia, esta última iglesia, se le da un consejo, así que debe ser muy importante. Te aconsejo que compre de mí oro refinado en fuego. Ahora, el oro es la fe y el amor. Y el amor está ligado a los mandamientos, que serán más ricos y de vestiduras blancas, que deben estar cerca para que la justicia de Cristo sea un tema muy importante al final. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es muy importante que entendamos los temas que necesitamos para ganar el oro, que es la fe y el amor. Necesitamos tener las vestiduras blancas para que podamos estar cerca y nuestra desnudez no sea expuesta. Necesitamos ungir nuestros ojos para que podamos ver. Ahora, esta es una declaración en Testimonio para la Iglesia, volumen 6, página 426. Hoy, una gran parte de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados.
van y vienen como las puertas sobre sus goznes. Durante años han escuchado con complacencia las verdades más solemnes y conmovedoras, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son cada vez menos sensibles a las preciosidades de la verdad. Los conmovedores testimonios de reprensión y advertencia no los despiertan al arrepentimiento. Las melodías más dulces que salen de Dios a través de los labios humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo, no suscitan en ellos unas respuestas de amor y gratitud. Aunque el mercader celestial muestra ante ellos las más ricas joyas de la fe y el amor, aunque los invita a comprar de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse y colirio para que puedan ver, endurecen sus corazones contra él y no cambian su tibieza por amor y celo. Mientras hacen profesión, niegan el poder de la piedad. Si continúan en este estado, Dios los rechazará. Se están incapacitando para ser miembros de su familia. ¡Wow! Eso es un tema importante. Importante. Son palabras tan fuertes, pero todavía se están enraizadas en la palabra. Tú no puedes negarla. Ok, volvamos al santuario. Por cierto, esta palabra desolación aparece muchas veces en la Biblia, pero los profetas que más la usan son Isaías y Jeremías. Y luego, por supuesto, la tenemos en Daniel 4 veces. Muchos pastores, dice Jeremías 12:10, han destruido mi viña, han hollado mi heredad, han convertido mi heredad en un desierto asolado. Muchos pastores han destruido mi viña, han hollado mi heredad, han convertido mi heredad en un desierto asolado. Ahora, ese poder que iba a surgir, que haría que el santuario fuera desolado, fue Roma. Vimos cómo lo hicieron. Ellos entraron en el santuario y luego rompieron la casa. Ahora, ¿cuántas personas han sido asesinadas que se oponen a la visión de Roma? Millones, millones. A lo largo de los siglos, hay más sangre en nuestras manos que cualquier otra organización. Por lo tanto, el santurrón del Papa dice ahora, olvidémonos de esa historia y pretendamos que somos santos tirando toda la doctrina por la ventana. En otras palabras, pisotear un poco más el santuario. Sí. Ok. Leamos otra versión en Jeremías, verso 11. Ellos la han dejado desolada. Es muy claro cuando se refiere, ellos la han dejado desolada. Estando desolada me llora, toda la tierra queda desolada porque nadie la pone en su corazón. Básicamente fue lo que leímos en esa declaración. He aquí, esto es Lucas 13:35. Vuestra casa os he dejada desierta, y de cierto os digo que no me veréis hasta que venga la hora en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Martín, hay muchos en ese versículo que no reconocemos. Por ejemplo, si tu casa está desolada, está vacía. Sí. ¿Vacía de qué? De la salvación. De Cristo, sí, de Cristo. Cristo no está ahí. Y ellos no lo verán hasta el fin. Sí. Y entonces Él viene con el juicio. Sí, ¿por qué? Porque lo están echando, porque lo echaron de la casa. Sí. Por ejemplo, Kazajstán. ¿Ellos lo mencionaron alguna vez? No. ¿No lo echaron de la casa? Sí. Y Él dice, no me verán hasta que venga el juicio. Ellos no lo verán. La casa está desolada, está vacía. Es una casa vacía, han pisoteado el santuario. Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Eventualmente, las naciones del mundo se darán cuenta de que han sido engañadas por el sistema e intentarán atacar, vengándose. Pero cuando se den cuenta ya estarán todas perdidas. Sí, será muy tarde para ellos. Apocalipsis 18:19. Y echando polvo sobre sus cabezas, daban voces llorando y lamentándose, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad, en la cual se enriquecían todos los que tenían naves en el mar, a causa de su riqueza, porque en una hora ha sido desolada.
Así que la economía está involucrada en todo esto, definitivamente. Ok, entonces tenemos que hablar sobre estos temas y ver dónde encajan nuevamente cuando aplicamos la historia y los eventos actuales a lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Así que los pastores han destruido la viña. Ellos han cambiado el plan de salvación y aunque sea fraccionario, han participado igualmente en él. Y también en Jeremías, él estaba hablando de la nación judía o ese tiempo Israel que iba a ser destruida. Y como mencionaste antes, es importante recordar que la casa, como la que vimos, es dejada desierta, es dejada desolada. Entonces no sirve mirar a Israel, este país literal, para el fin de los tiempos. Eso es lo que los evangélicos dicen. Pero ha sido desolada. ¿Por qué ha sido desolada? Porque han sacado a Cristo. Incluso algunos han tratado de traerlo de nuevo a Él. No es el mismo Cristo. Es uno que se dedica a traer liberación nacional y no uno que va a traer liberación del pecado. El pecado es el enemigo que debe ser destruido. Así que ellos están constantemente anulando y dejando sin efecto todo el mensaje del santuario, hablando de amor y trayendo sus tradiciones. Y tenemos, Martin, que mirar esto de nuevo y ver cómo se aplica. Así que volvamos a cuál era la pregunta que se planteó allí al principio. Así que Jesús entonces habla de la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, en singular, sin especificar más al respecto. ¿A cuál de todas estas referencias se refiere Jesús? Bueno, algunos de ellos eran con respecto al literal. Por ejemplo, hoy explica la profecía de las 70 semanas, donde dice que el santuario será destruido. Pero la palabra abominación y las palabras asociadas con ella son un tipo, así que no puedes separarla. Tenemos que tomarlos todos en cuenta. Entonces, ¿qué representa la abominación y la desolación en nuestros días? Representa cualquier forma de cristianismo o cualquier religión que hace que el mensaje del santuario sea nulo e inválido. Así que el que lo hizo en una escala literal y persiguió a los que se les oponían fue el papado. Eso es todo. Así que cuando Jesús habla de estas cosas y cuando habla de este versículo, cuando vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, el profeta, que está en el lugar santo, mire, el que lea, entienda. El texto paralelo está en Lucas capítulo 21 al 20. Y cuando tú veas a Jerusalén sitiada con ejércitos, sabe que su desolación está cerca. Así que cuando tú ves al ejército de Roma rodeando a Jerusalén, de pie en el lugar santo. Ahora, el lugar santo estaba, como leímos en esa otra declaración, a unos estadios fuera de la ciudad. De hecho, Nehemías había proclamado un área limpia donde ni siquiera los comerciantes podían entrar. Y no podían entrar en el sábado para hacer su trabajo, por lo que el sábado era muy, muy importante. Y este lugar santo debía estar limpiado, incluso de los comerciantes. Es interesante, ¿sí? Y no debían profanar el sábado. Ese es un tipo. Para que los comerciantes no profanen el sábado al final de los tiempos. Ahora, hemos estado hablando mucho sobre eso y sobre la introducción de la ley dominical y todos esos asuntos. Y ellos quieren introducir una semana laboral de 4 días. Pero es interesante que las empresas le den libre el martes o el miércoles, pero no el sábado. Es muy interesante. Pero no vayamos allí. Así que cuando hablamos de esto en un sentido literal, cuando tú veas que vienen, debes huir. Sí, debes huir. Ahora, hubo 2 asedios. El primer asedio, ellos rodearon la ciudad y luego partieron de nuevo.
Cuando ve a Jerusalén rodeada por ejército, bueno, cuando está cercana, ¿tú puedes huir? No, ya será demasiado tarde, sí. Tiene que suceder. Así que hubo un tiempo de salir y ellos se retiraron. Así que hubo un momento de huir y los ejércitos romanos partieron y los fanáticos judíos fueron detrás de ellos y mataron a muchos de ellos, lo que enfureció a los romanos, por lo que era obvio que iban a regresar. Y la señal estaba aquí. Luego se fueron. Ellos huyeron. Vete, sal. Sal fuera de las ciudades. Y luego regresaron bajo Titos y destruyeron la ciudad. Y finalmente la destruyeron con la destrucción final que ocurrió en un día de reposo. Sí, es muy interesante. El sábado siempre está presente. Cuando plantaron su estándar, ¿cuál es su estándar? El símbolo pagano, su marca, bajo el cual marcharon. ¿Cuál es el símbolo pagano o la marca del catolicismo? El domingo. El domingo, sí. El domingo dicen ellos que es la marca de nuestra autoridad. Así que cuando ellos empiecen a traer la legislación dominical y rodeen al pueblo de Dios con esta amenaza, luego tú estás siendo rodeado por el poder militar de Roma. ¿Quién puede hacer la guerra contra ellos? Y luego hubo una retirada. Y desde entonces hasta ahora hay un periodo intermedio. Cuando vuelvan será demasiado tarde para ti. Sí. ¿Cuándo fue el primer asedio antitípico? En el 1888, con el Arco de Blair, donde se iba a introducir la legislación dominical en los Estados Unidos de América. Y esto fue retrasado o se retiró después de los argumentos de Alfonso Jones. Y esos argumentos eran irrefutables, pero volverían de nuevo, sí. Así que desde el 1888 hemos estado viviendo en el periodo de tiempo entre los dos asedios. Y ya después de 1888, el espíritu de profecía dice que el tiempo ha llegado de dejar las ciudades, por lo que el pueblo de Dios debería dejar las ciudades. Ok, hay muchos que no están prestando atención a esta llamada y en realidad nunca deberían estar exactamente en las ciudades, pero algunos de ellos están. Así que, ¿cómo salir de las ciudades? Esa es una buena pregunta, sí, especialmente para las personas que puedan estar atacadas. Así que algunas personas dicen que no pueden salir de las ciudades. Bueno, entonces otras deben preparar la forma para conectarse con las personas que tienen esta mentalidad, que quieren salir. Pídale a Dios que abra el camino. Y algunos lo habitarán y prepararán el camino para que otros puedan salir. Ahora, obviamente, puede salir todavía en el último segundo, porque tenemos otro tipo, que es Lot. Ellos vinieron por Lot en el último segundo, pero es desgarrador. Y hubo bajas, sí. La esposa de Lot se perdió. Así que no es la mejor manera de hacerlo. Así que no puedes salir tú mismo. Pídale a Dios que lo ayude. Vincúlese con aquellos que tienen esa mentalidad. Y yo estoy seguro de que Dios abrirá un camino. Pero cuando tú veas que esto viene, cuando tú veas que el segundo asedio y los paganos se paran hablando del domingo y levantándose en alto por eso, ¿no está pasando en este momento, Martin? Constantemente, sal de las ciudades, sal de las ciudades. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿quién está involucrado en este ejército? Todo el imperio ecuménico. Todo el mundo. Porque los reyes del mundo dan su poder a la bestia. Ellos están involucrados, los pastores están involucrados, ellos han pisado el santuario. Todos los que han tomado parte en cualquier forma de pisotear el santuario son parte de esto. ¿Y quién es el que se supone que debe saber y advertir al mundo? Es la Odisea. Y la Odisea está totalmente, ¿qué? Dormida. Está dormida. ¿Y qué es lo que deben pregonar con la voz más fuerte que puedan? La justicia de Cristo. Martin, estoy tentado a tomar mi Biblia y leerle las cartas a la Odisea. Sí, vamos a hacerlo. Ok, vamos a hacerlo.
Vamos a leer la carta a la Odisea y ver qué dice la letra en la Biblia. Y discutiré contigo y te diré. Así que vamos a Colosenses. Recuerda que ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios, dice Daniel, que entenderán. ¿Ok? Ahora, el verso 16 dice: y cuando esta epístola sea leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de la Odisea. Así que Colosenses es una carta a la Odisea. Y dado a que se refiere a otra carta que obviamente se pierde, así que esta es la única carta que nos queda de la Odisea. Así que, ¿qué es importante que debamos saber acerca de los asuntos del tiempo del fin? Entonces, si vas al versículo 9, en mi Biblia es una fe audaz del capítulo 1, y se trata de la fe hasta que llega al versículo 17. Ok, así que obviamente es un párrafo importante. Ahora, vamos a leer esto. Por esta causa, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No dice que los sabios entenderán y los malvados no entenderán, dice Daniel. Por eso quiere que tengamos conocimiento en toda su voluntad, sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos eso. Para que andéis como os es digno del Señor, agradándole en todo, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Esa es la santificación. Dando gracias al Padre que nos hizo apto para ser partícipes de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, incluso el perdón de los pecados. ¿No es esto parte del santuario del catolicismo? No, es parte del santuario celestial. Sí, que somos salvos por la sangre. ¿El catolicismo niega la sangre? Sí. ¿Reconoce al jefe del catolicismo como un líder en tu pensamiento y te has convertido en parte de una abominación? Sí. Ok. Así que, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si niegas este punto, te has convertido en todas partes de una abominación. Así es, solo Él perdona pecados y nadie más. Así que entonces, ¿con quién estamos tratando? Estamos tratando con Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, potestades, todas esas cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Quién es Él? Él es Dios. Si niegas la divinidad de Dios, si sacas a Cristo de la ecuación, tu casa es dejada desierta. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. ¿Quién es Él? Él es el Creador. Si tú niegas esto, tú estás desolado porque estás negando tu fuente de vida. De hecho, lo has tirado por la ventana. Kazajstán. No lo mencionó ni siquiera una vez. No. Tu casa está desolada. Y cualquiera que haya firmado este documento está desolado. Sí. Y Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, ¿quién estaba vestido de blanco? El Papa. ¿Presidió la ceremonia de apertura y clausura? Sí. Martín. Desolado. Desolación. Y cualquiera que se aferre, que vaya con cualquier cosa, con este conocimiento humano, entra en el ecumenismo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, quien es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él tenga toda la preeminencia. ¿Él tuvo alguna preeminencia en Kazajstán? Ninguno.
desolación. Ok, sigamos leyendo un poquito más, solo por claridad, para asegurarnos de ello. Porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por él, reconciliando por él todas las cosas consigo mismo, por él, digo, ya sean cosas de la tierra o cosas del cielo. Es muy claro aquí. Al leerlo así, no hay manera que tú puedas negarlo. No, que puedas negar la divinidad de Cristo. Bueno, la última iglesia en la tierra debe predicar la redención a través de su sangre. Y debemos predicar justicia, santificación, justificación. Verso 21. Y a vosotros que entre otro tiempo erais alineados y enemigos en vuestras mentes por obras inicuas, ahora os has reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte. Él murió por ti. Sí. ¿Cómo pueden profanar el santuario predicando algo opuesto? Y si tú tomas, ¿quién fue que murió en la carne? La persona que fue descrita en los versos anteriores. Sí, Él es Dios. Ok, Martin. Así que no hay duda de que no puedes negar nada de esto. Y luego dice, por medio de su muerte, que te presentes santos, irreprensibles, delante de Él. Si permanecéis cimentados y firmes en la fe, y no os apartáis de la esperanza del Evangelio. Martin, si te alejas del santuario, ¿no te alejas de la esperanza del Evangelio? Sí, absolutamente. Te alejas de la esperanza del Evangelio. Pasemos al capítulo 2. También te alejas del juicio. Así que cuando regrese con la recompensa, ellos también lo están negando, sí, y ellos no lo verán hasta que regrese con la recompensa, y ellos no quieren eso. Así que el capítulo 2. Porque quisiera que supierais el gran conflicto que tengo por vosotros y por lo de la Odisea, y por todos los que nos han visto mi rostro en carne, para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, y en todas las riquezas de la plena certidumbre de entendimiento, para el reconocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿No tiene el Papa una tesorería? Sí, de mérito. ¿Y está todo basado en él o está basado en la ciencia y en los prelados que han asesinado a millones porque no estaban de acuerdo con él? Martin, esto es serio. Vayamos al versículo 8. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿No dice el papado que las tradiciones son el contexto en el que todo debe ser interpretado? Que es más alto que la Biblia, sí. Y la Biblia llama a esto un engaño, según los rudimentos del mundo y no de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad. Martin, ¿y lo dejan fuera de esta discusión en aras del compromiso y del amor fraternal? El verso 11. En quien también vosotros sois circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal por la circuncisión de Cristo. Y luego viene esta importante declaración, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Luego el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que son sombra de lo porvenir. Pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestra recompensa con humildad voluntaria y adoración de ángeles. Adoraciones de demonios, casa de demonios. Martin, la Odisea debe quedar absolutamente clara de que él está hablando de la ley ceremonial, que es la sombra de lo que vendrá. La ley nunca fue sombra. Los 10 mandamientos nunca fueron sombra de lo que vendrá. Es una transcripción de su carácter. En todo caso, apunta de nuevo a la creación. Pero este apuntaba hacia Cristo, sí. Y eso incluye los sábados ceremoniales
Todos señalaron el ministerio y la expiación de Cristo. Así que, Martin, esto es muy importante. Y luego, por supuesto, te dice cómo tú debes vivir una vida cristiana, etc. Así que básicamente, esta es la epístola a la Odisea, sí, como vimos, porque en el verso 16 dice que el capítulo fue para que lo lea la Odisea. Así que entonces, ¿qué es lo que la Odisea necesita entender? Necesita entender la preeminencia de Cristo, sí. Cualquier cosa que niegue la preeminencia de Cristo debe ser rechazada. Cualquier cosa que lo deje afuera es una desolación. Y no lo pone en formas en las que se supone que sea Dios. La justicia por la fe, necesitamos entender eso, sí. Si no incluyen la justicia por la fe en la salvación, no tienen salvación. Alguna forma de justicia por obras, tienen que entender ley ceremonial y tipo y antitipo, sí. Si no lo hacen, si tú no lo haces, entonces tú vas a mirar al Israel literal, sí, y te vas a confundir. Pero mirando al Israel literal de hoy y pensando que Dios va a salvar al Israel literal, tú estás descuidando las palabras y tu casa está desolada. Tú has sido injertado y si no vuelves a confiar en Cristo te quedará desolado. ¿Ok? Se supone que debemos evitar la división. ¿Lo hacemos muy bien en la Odisea? ¿No? Se supone que debemos evitar la filosofía vana. Somos muy buenos en eso. Humana ordenanza nos gusta pensar que las obras pueden ser más importantes que la salvación por la fe. Así que todas estas cosas están en esta epístola de la Odisea, en Colosense. Martín, cuando por lo tanto vea la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, o sea, el estándar de Roma parado y abarcando al pueblo de Dios y poniéndolo bajo presión, ya tú sabes que el tiempo está cerca. Así que lo dijo el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas. En otras palabras, salgan de las ciudades. El tiempo es ahora. Cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada con ejércitos, saben que llegó la desolación y que está cerca. Estábamos en ese punto. Definitivamente. Le doy a Austin el título. ¿Puedes oír el estruendo? Puedo oír el estruendo del ejército romano acercándose. Y es un ejército desolado. Está desprovisto de Cristo y cualquiera que se hiera a él o participe de cualquier forma o manera en sus abominaciones no verá a Cristo hasta que venga con retribución. Y algunos recibirán una recompensa conforme a sus obras. Oremos. Padre Celestial, este es un tema muy serio y oro para que me concedas sabidurías y entendimiento de acuerdo a tus promesas. En el nombre de Jesús, amén.